El, es importante todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo quisiera, entonces, y además siento que de alguna manera hay un hilvanamiento entre los dos discursos, y yo quisiera continuar con esa lógica, articulándome a lo último que señalaba el ciudadano Floresora. Todo el tema complejo de la relación la relación vital o la relación de representación que lo erudito establece frente a la cultura popular en general, y en este caso muy específico la comedia. Entonces es precisamente el tipo de inquietud que a mí también no me dejó dormir todos estos días, y que me ha hecho repensar algunas de las ideas formuladas en la mesa anterior, donde tuve el privilegio de también participar. Y quisiera volver a ello desde un concepto que, sigo insistiendo, es clave para la revaloración compleja, es decir, la revaloración crítica del fenómeno de la oralidad y la comedia popular. Es decir, entenderla no en su existencia, entenderla no en una visión mistificada y falsa de su existencia como algo específico, autónomo, sino en su toma y daca, en sus relaciones de intercambio de fluidos, no siempre amorosos, por cierto, con el entorno sociocultural más amplio. En particular, la mesa anterior hablábamos, ¿no es cierto?, de esta polaridad entre lo erudito y lo popular, lo letrado y lo oral, como una situación de fricción creativa, que yo demagógicamente siempre esquematizo como la fricción creativa entre lo pequeño burgués ilustrado, es decir, personas como los que estamos en este auditorio, ustedes y como yo, me incluyo, y lo popular emergente, es decir, todo lo que nos rodea. Ya sé que esta es una frase que siempre repito, pero es necesaria como introducción para lo que ahora quiero formular. Pienso que la revaloración crítica de la comedia popular debe también asumir el análisis de el impacto experimentado por la cultura erudita hasta esta efectiva ebullición, esta emergencia de experiencias y decires nuevos que en nuestra sociedad genera el fenómeno masivo y desconcertante, pero también fecundante de la migración. Y acá estoy articulando más bien a las propuestas de César Ramos. Y yo creo que esto se torna particularmente incisivo en los momentos en que la estructura social, en que el tejido social, la trama del contrato sociocultural que mantenía la ficción de una república en nuestro país, no solo se rasga profundamente, sino además muestra las hilachas desilvanadas como lo que en el fondo siempre fueron. No una red que entreteje y articula, sino más bien como los nervios como los nervios expuestos de una herida. Me refiero en particular a ese tiempo de extremidades que en otros contextos yo he denominado la República de Weimar peruana. Es decir, ese periodo de apenas 13 años que va de una dictadura a otra, con una
ilusión, algunos dirían una ficción, pero bueno, que queremos ser positivos, una ilusión de democracia representativa entre el año 1980 y 1992. Entre el retiro de la dictadura de Morales Bermúdez, iniciada por Velasco, y la imposición de un nuevo régimen autocrático con el autogolpe de Estado del 5 de abril, dirigido por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en ese orden. Son, como decía antes, 13 años que se ven arrasados por la violencia generalizada en términos muy fácticos, sin duda, los cochebombas, el terrorismo subversivo y el terrorismo de Estado, ¿no? La competencia de horrores, pero también por la hiperinflación, por la anomia, es decir, la erosión gradual y en ese momento en apariencia irreversible del contrato social, precisamente, de las normas más elementales de convivencia que hacían posible el desarrollo ya no solo de una política de Estado, sino incluso de la vida cotidiana misma. En ese contexto, las artes plásticas en el Perú desarrollan algunas de sus elaboraciones más tensas, más intensas, y entre ellas en particular interesa para los fines de esta mesa detenernos en el caso específico de Carlos Enrique Polanco, a quien vemos en este excepcional cuadro sumergido en las aguas que son las de nuestro propio río Hablador. El título oficial del cuadro es Autorretrato en el río Rímac. Pero atención por favor al hecho que este río Rímac es también el río de sangre, el Yaguarmayo político-cultural en el que el Perú se había convertido ya para finales de los años 80, que es cuando el cuadro se pinta. Yo lo que quiero realizar una retrospectiva entera de Polanco, podría hablar horas sin duda sobre el tema, no se preocupen, no lo voy a hacer. Lo que más bien me voy a detener tan solo en la representación recurrente y clave de la comedia popular como uno de los recursos de elaboración erudita de los procesos de violencia casi terminal que en aquel momento vivimos. Esto creo nos permitirá percibir cómo la comedia popular, más allá de los valores propios que sin duda tiene, nutre al mismo tiempo pulsiones nuevas en el arte más erudito. Polanco es con frecuencia percibido como producto destacado de esa importante corriente alterna de la plástica peruana que se vuelca hacia lo inmediato de una realidad urbana fervorosamente retratada con más color que exactitud. Víctor Humareda, que también, dicho sea de paso, se interesó por la representación de la comedia popular. Víctor Humareda es un referente asumido en la pintura de Polanco, y podríamos agregar otros nombres más contemporáneos, Piero Quijano, etc. Al igual que el artista puneño, Polanco se muestra más cercano a distorsionados ecos post-impresionistas y por esa vía ciertos expresionismos originarios que a las reverberaciones de las tendencias cosmopolitas que en los años 80 internacionalizaron el gestuario de lo primordial e instintivo. Lo que quiero decir es que el neoexpresionismo de Polanco no debe confundirse con la moda cosmopolita transnacional, también neoexpresionista, que se estaba generalizando en las capitales del norte. En contraste con esa tendencia, la propuesta de nuestro pintor incorpora y trabaja cierta conciencia de la inevitabilidad retórica de la expresión del sentimiento exasperado, y ello le permite
también incorporar la referencia a la comedia popular con un nivel de desdoblamiento del discurso del hablante, en este caso hablante pictórico, que es particularmente singular y sofisticado. La mirada de Polanco, aparentemente tan instintiva, ¿no?, tan espontánea, visceral, la mirada de Polanco está siempre atravesada por la cultura y por la historia, incluso en sus vertientes más sociales y políticas, como aquellas que le ofrecen los repertorios de la comedia popular y de la experiencia callejera en general. Esas marcas se manifiestan a veces de modo singularmente didácticos, como en algunas representaciones de los primeros años 80, donde retrata los polos socialmente enfrentados en la capital, con frecuencia mediante la caricatura poderosamente grotesca de cierto poder en su decrepitud familiar y política, bueno, en este caso en particular, ¿no es cierto? Todo a los políticos y a los purpurados, las jerarquías eclesiásticas y de gobierno. Pero lo más seminal de aquella labor temprana de Polanco está en sus otros cuadros de una Lima lumpenizada, callejera, nocturna, un comprometido testimonio, aunque no de parte, sino de un testigo recurrente y cercano. La suya, la de Polanco, es tal vez pintura al margen, pero difícilmente marginal. Polanco no comete el error demagógico de identificarse como popular emergente o como lumpen. Él mantiene la distancia que le permite precisamente jugar con la polaridad erudito, popular, letrado, oral, desde los mecanismos del nuevo universo visual que le está construyendo. Lo suyo es entonces ante todo una aproximación entre fascinada y cómplice al laberinto tuburizado de faquires, travestis, cómicos y orates con que la miseria y el desempleo pueblan las noches en nuestra capital. Este cuadro, por ejemplo, de los tempranos años 80 se llama Loco Caracas y muestra, pues, la degradada Plaza San Martín de entonces, y es interesante cómo él describe la extremidad de una patología mental particular, como la del el enfermo que se pasea desnudo por esas calles, en un contexto donde la atención, sin embargo, la acapara otro tipo de espectáculo. Acá están viendo detalles del cuadro anterior. El músico popular, que es probablemente también un cómico a juzgar por su atuendo, el tragafuegos, ¿no? Intentando encandilar a su público con esta llamativa expulsión de la candela, y, esto me parece decisivo, la mascarada popular de la muerte. Este tipo de figura es el leitmotiv que domina una parte significativa de la producción plástica de Polanco en esa época, y que servirá de hilo conductor a lo largo de lo que aquí tengo que decir al respecto.